Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Historia de Liderazgo, el podcast sobre el liderazgo consciente y gestión de equipos. Hoy tenemos con nosotros a Gabriela Contreras, que nos va a hablar acerca de infertilidad y cómo afecta esto en el liderazgo, cómo afecta esto a las mujeres, cómo afecta esto en el entorno empresarial y muchísimo más. Muchas gracias por aceptar la invitación, Gabriela, y bienvenida. Muchísimas gracias, un placer poder estar en tu espacio y bueno, muy agradecida de aparecer por esta ventana al mundo para compartir estos temas. Gracias, Jorge. Gabriela, para quien no te conozca, ¿quién es Gabriela Contreras? Preséntate. Bueno, eh, mi nombre es Gabriela Contreras, me dedico a la labor como terapeuta, como coach, desde la psicología humanista, hace 23 años que me dedico a esto. Y también a esta parte que es la psicofertilidad, algo que, bueno, ya les iré contando, pero fue algo en lo que me especialicé en estos últimos años. Yo soy argentina, de General Alvear Mendoza, hace 19 años que resido en Madrid y soy mamá de mellizos y, bueno, básicamente aquí como terapeuta y todo lo que es este tema de liderazgo, me toca muy de cerca por lo que ha implicado para mí todo este tema en mi vida, en el de mi familia. Y hoy básicamente acompaño a personas que están teniendo dificultades a la hora de querer ser mamá, querer ser papá, esto que llamamos infertilidad y que la Organización Mundial de la Salud lo define como una enfermedad, no una enfermedad como esas raras que le toca a uno de cada 10.000, 100.000, 1 millón. Estamos frente a algo que tiene una incidencia de 1 cada 6 personas a nivel mundial vive infertilidad. Entonces, bueno, eso es lo que hago, esa es lo que soy yo en resumidas cuentas. Muchas gracias, Gabriela. Entrando ya un poquito y empezando a unar bueno, pues estos hilos que ya estas pinceladas que ya nos has dado, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti el liderazgo? ¿Qué representa ser un líder para ti? Y sobre todo, en tu caso, ¿cómo ejerces tú el liderazgo en tu día a día? Mm. Bueno, yo creo que es una palabra que puede tener tantas definiciones como personas en el mundo, ¿no? Para mí, así, en una definición muy casera, para mí el liderazgo implica mucho trabajo personal para conocerse y desplegar todos los recursos internos que cada uno tenemos y desde ahí poder inspirar a otras personas y inspirar y acompañar para que ellos también puedan sacar su propio liderazgo. Muy bien, importante ese autoliderazgo para poder transmitir ese liderazgo hacia los demás. Sí, yo siempre digo, ¿no? Que eso es parte del enfoque que yo he creado, que no podemos dar lo que no nos damos a nosotros mismos. Y esto es fácil decirlo y no siempre reina la coherencia en eso, ¿no? En cada uno, porque somos seres humanos perfectamente imperfectos y es cierto que incluso a quienes nos dedicamos a esto, somos personas evolucionando y cometemos errores y seguimos aprendiendo, ¿no? Creo que eso es lo mejor que podemos sacar de cuando uno dice me equivoqué, ¿no? Ese aprendizaje. Claro que sí, sacar de cualquier error, de cualquier bueno, pues situación que a lo mejor no ha salido como esperábamos, un aprendizaje y un crecimiento. Gabriela, Eso. cuéntanos qué te ha traído hasta aquí, cuál es tu historia, cuál ha sido el proceso que tú has vivido para dedicarte hoy a lo que te dedicas y ser hoy la persona que eres. Bueno, yo en mi vida tuve muy claro desde chiquita, desde que yo digo tengo uso de razón, tenía claro dos sueños. Uno era ser maestra, educadora. Me formé y ejercí
como maestra en una escuela privada, atendiendo a pequeñitos de 2 años, donde con ya 17, 18 años míos, cambiaba pañales, daba biberones y bueno, terminé esa etapa, cumplí ese sueño, pude tildar esa casilla y luego entré en el mundo de lo que es el comportamiento humano, ¿no? Fue muy bonito ver en ellos y en ellas, ¿no? En estos pequeños, esos gestos, a partir de la observación, ¿no? Algo me inspiraba y me impulsaba a querer saber más, ¿no? De ver por qué nos comportamos de esa manera. Bueno, veía ahí un gran potencial. Entonces, de ahí me fui a vivir a Buenos Aires, hice una carrera que se llama Counseling, dentro de lo que es la tercera escuela de la psicología humanista, y a partir de ahí nunca paré de formarme en diversos enfoques, y hoy en día es un enfoque así como muy integrativo de muchas miradas. Y ahí empezó como todo tanto trabajo personal como empezar a formarme para acompañar a personas a desplegar, ¿no? Ese potencial que decíamos antes. Entonces, cuando llegó el momento de cumplir el segundo sueño, que era ser mamá, algo que, bueno, todo el mundo damos por hecho nuestra fertilidad y no sabes hasta que te pones a ello que puede ser que tengas dificultades. Y es algo que en la vida yo había sospechado que aquello podía ocurrirme, ¿no? Claro, yo vivía en una ciudad pequeña, todo lo que era el mundo de la reproducción asistida la conocía, pero de oído. Y bueno, ese historial reproductivo en mi caso fue que me quedaba embarazada espontáneamente, pero los embarazos no evolucionaban más allá de la semana 8. Y bueno, el primero que perdí fue muy duro porque nunca te esperas esa pérdida gestacional y pasan muchas cosas cuando uno tiene una pérdida gestacional, ¿no? Se mueren ahí muchas ilusiones, muchas cosas que empiezas a proyectar, la alegría, ¿no? De un estado que siempre has querido. Y bueno, se fue el primero, el segundo fue un embarazo ectópico donde corrí bastante riesgo de vida porque si no se resuelve eso en cuanto la trompa se rompe, eh, si no te operan en 2 horas, puedes morir, ¿no? Eso fue bastante traumático también. Y bueno, ya cuando a mí me sacaron la trompa, que fue otro duelo, porque realmente cuando uno pierde una parte del cuerpo, ¿no? Eh, realmente es otro duelo. Y yo les decía, o sea, quítame un brazo, pero no me quites la trompa porque yo quiero ser mamá, ¿no? Fue muy, muy duro eso. Y entonces, claro, yo sacaba cuentas y digo, con una sola trompa, en 12 meses, teniendo la oportunidad una vez al mes, se me reducen de 12 a 6. Entonces empezamos a contemplar con mi esposo la posibilidad de ir a reproducción asistida. No tenía ningún diagnóstico y dije, bueno, es una ayuda, ¿por qué no? Me quedo embarazada, ya está. Y ahí fue el siguiente palo porque fuimos a una fecundación in vitro que fue negativa y ya empiezas ahí a vivir como una realidad paralela porque la infertilidad es muy dura, se vive muy en soledad, se vive con mucha incertidumbre, es una montaña rusa emocional. Entonces, lo que a mí me pasaba era que me quedaba embarazada entre tratamientos de fecundación in vitro, los perdía. Bueno, en total, en embarazos espontáneos perdí 6 embarazos y en reproducción asistida hicimos 7 transferencias embrionarias. Y finalmente, con 42 años, logré ser mamá de mellizos, que me transfirieron 2 embriones. Nada hacía pensar que aquello fuera adelante cuando nos dijeron que habían dos, porque si nada había funcionado hasta ese momento, que nos hacía pensar que esto sí. Y sin embargo, como les digo yo a las personas que acompaño, llega un momento que se produce como
si fuera un milagro, que realmente cuando pasas por tanto es un milagro, y realmente la vida es un milagro y todo ese proceso, ¿no? Tal es así que cuando yo me quedé embarazada, tuve el mejor estado de salud que he tenido. Los meses nacieron a las 36 semanas. Yo digo, la vida nos regaló una niña y un niño. Y fue algo maravilloso, increíble, sorprendente. O sea, cuando te entregan dos bebecitos, dices, ¿cómo pude crear esto en mi cuerpo, no? Es impresionante. Ahí hay un cambio de paradigma que es una cosa que a mí todavía lo pienso, ¿no? Y me parece increíble. Entonces, esa fue la historia que a mí me llevó a que después, cuando los Benjis tenían unos 3 años o así, había algo que a mí en mi corazón, en mi alma, me decía, ¿qué hago con todo lo que he vivido en 10 años? Porque aquí podría estar horas contando, ¿no? Pero uno entra en un tour médico incansable que desgasta mucho, pruebas, diagnósticos que van descartando, pruebas algunas amables, pero la mayoría no. Eh, Entras a cuidarte en temas de alimentación, de suplementos, lo que es nutrición, ejercicio, haces un montón de cosas y lo que con el tiempo yo me di cuenta era el desgaste que produce nuestro ser, ¿no? Que es quien sostiene toda esta experiencia. Eh, Me pareció algo muy importante para llegar a sostener una gestación y luego poder ser la mamá o el papá que realmente esas personitas que traemos al mundo necesitan para cumplir también su misión, para acompañarles, ¿no? En todo lo que es tener la mejor vida que puedan tener, con lo que sea que vengan ellos a cumplir aquí, ¿no? Entonces dije, en ese entonces, casi 20 años de trayectoria profesional, um, y, y 10 años en todo lo que fue esta historia de infertilidad, dije, yo quiero ayudar a mujeres que pasan por esto. Yo lloré lo que no está dicho, o sea, de hecho cuando nacieron los mellis, mi esposo me decía, ¿no? ¿Cómo te sientes? O sea, haber tenido ese sueño tan claro, haber pasado por todo. Yo no podía llorar ni de emoción, yo creo que me había gastado todas las lágrimas, porque realmente esto es algo de un impacto multifactorial muy fuerte, es un acontecimiento vital, una crisis vital también que uno vive, de una sobrecarga bastante crónica. Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a investigar y tal, porque una cosa es vivirlo y aún siendo profesional, yo cuando busqué ayuda no encontré nada específico, estamos hablando hace 15, 17 años, y dije, bueno, yo no pueda, lo voy a crear y lo voy a ofrecer, ¿no? Y así fue como investigando, estudiando, especializándome, generé esto que les llamaba gestar con conciencia. Y de esa manera es que, bueno, esto me trae aquí, ¿no? A este tipo de acompañamiento. Pues enhorabuena por ese resultado al final que has conseguido convertir ese sueño en realidad y sobre todo también por esa resiliencia, ese aguante y esa, bueno, pues mantenerte ahí, ¿no? Para poder llegar hasta ese punto. Y yo quería preguntarte, porque es emocionante escucharte y ver también cómo tú te emocionas, ¿no? Cuando cuentas esa historia que has vivido. ¿Cómo afectó al resto de áreas de tu vida el hecho de, bueno, sentir que una ilusión que tú tenías tan grande estaba en un punto tan complicado como iban pasando el tiempo, iban pasando los años, iban pasando las pruebas, los distintos embarazos y una y otra vez seguías, bueno, pues tropezando, ¿no? Con esas piedras que iba poniendo el camino. ¿Cómo viviste eso, no solamente a nivel, digamos, la parte emocional del deseo de ser madre, sino en el resto de facetas de tu vida? Bueno, muy afectada, muy afectada. Y yo siempre explico esto, ¿no? A un siempre terapeuta.
al final eres un ser humano que te pasa. Mira, hay una metáfora, ahora lo compartía, ¿no? En una conferencia que vi, que a mí me pareció cuando la vi, fue literal. Y es la metáfora de, ¿sabes? Cuando vas a cruzar una calle, tienes tu sueño delante, ¿no? Y dices, allá que voy, y miras para un lado, no viene nadie, miras para el otro, no viene nadie, y dices, allá cruzo. Y en ese momento que cruzas, te cae un piano en la cabeza. Y esa es la sensación de cuando te topas con la infertilidad. Algo inesperado, algo desconcertante, algo que te afecta a tu autovalía, lo primero, porque hay mucho de que pasa en mi cuerpo. Estoy fallada, no podré cumplir este sueño. Bueno, yo he llegado a decir, me muero si no soy madre, o sea, me tendría que haber reciclado. Pero bueno, yo siempre dije, mientras mi cuerpo, mi alma y mi bolsillo me dé, yo voy a estar allí. Y es verdad que eh, desarrollé una resiliencia importante, aprendes muchas cosas en el camino. No es fácil de encajar al principio, es un shock emocional muy fuerte y vives mucha ansiedad, mucha frustración, mucha soledad. Te afecta en tu relación de pareja, en tus relaciones íntimas, en las amistades. Te alejas un poco de lo social porque no quieres ir a donde hay niños, bebés y embarazadas. Mm, Entonces, bueno, eso es muy peligroso porque te vas aislando, aislando y es como o lo gestionas o lloras un día sí y otro no, porque nunca falta la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿y ustedes para cuándo? Se te pasa el arroz y estas cosas que muchas veces las vivimos como impertinentes, pero creo que si yo no hubiera vivido esto, pudiera ser una de las personas que preguntara eso, ¿no? Y ahí, bueno, luego con el tiempo, eh, y yo lo digo siempre, ¿no? Que si una pareja no tiene hijos y pasa un tiempo, o no quieren o no, ¿no? O no quieren o no pueden. Y eso es algo también muy personal. Pero bueno, así somos los seres humanos y a veces, ¿sabes? La familia, por el propio deseo de verte, de, ay, mira tu prima, tú este, faltas tú, y eso duele y mucho, ¿no? Es sal en una herida que te echan, ¿no? Entonces, eh, a nivel laboral también te afecta. Yo muchas veces tenía la sensación de caminar con una nube negra allá donde fuera. Eh, Donde iba realmente me vivía, ¿no? En ese clima como nublado, de que pierdes un poco el sentido. Te decía antes que entras como en una realidad paralela porque esto ni te lo esperas, ni conoces de qué va este juego, ¿sabes? Es como, porque luego, digo juego porque luego es como cuando, no sé, los juegos en las computadoras, yo no juego mucho, pero sé que va superando pantallas, ¿no? Entonces, va superando pantallas, de pronto te quedas embarazada, de pronto vuelves 4 pantallas para atrás, y realmente lleva un tiempo el entender las reglas de ese juego. eh, Tú tienes ahí como un personaje que ni conocías, no te conocías a ti en la infertilidad, y digo esto para una mujer o para un hombre, ¿no? Hay ciertas reglas, una información que tienes que tener para tomar decisiones precisas y no perder el tiempo, que en este caso la presión de ese tiempo fértil que se nos escapa es muy importante también, ¿no? Y, y bueno, y no es fácil de pronto si trabajas en un lugar que no es en tu propia casa, muchas veces tienes que lidiar con jefes o jefas que no te entienden o que sí, eh, o justo tu compañera está súper embarazada y no hace más que hablar de eso, y la otra tiene hijos, entonces no hace más que hablar de eso. Tú al principio disimulas hasta que, bueno, depende cada uno, ¿no? Pero hay esta cosa, ¿no? De no decirlo porque no quiero que me pregunten. Eh, Hoy en día, fíjate que hay un laboratorio que hizo hace poco una encuesta aquí en España y acerca de eh,
qué porcentaje de mujeres hablan de su tema de maternidad en las empresas, en los ámbitos laborales. Y el 47% dijo que ni se le ocurre hablar ni de su maternidad, ni si está teniendo dificultades, si está en reproducción asistida o incluso en adopción. Y eso tiene una implicancia en todo lo que es la salud emocional, la salud mental, importante, porque se vive unos niveles de estrés, depresión, de ansiedad, de tristeza, que muchas veces terminan teniendo que ser medicados para poder estabilizar algo que afecta tanto a nuestra biología, que es justamente la que necesitamos, esa salud reproductiva para poder concebir, ¿no? Entonces, en el ámbito laboral lo mismo, y en el ámbito familiar y de amistades, al final te comprenden, te hacen preguntas incómodas y cómodas, pero llega un momento que también a quien está del otro lado no sabe cómo comportarse. Es como pregunto, no pregunto, le da bien, no quiero hacerle daño. Y ahí, y aprovechando este espacio, el poder siempre dar el apoyo de decir, mira, yo no sé si tú quieres que te pregunte o no, simplemente que sepas que yo estoy aquí cuando tú lo necesites hablar, cuando necesites un hombro para llorar o ir a tomar un café, que sepas que yo estoy y puedes contar conmigo, ¿no? Entonces, así hay como un bienestar de ida y vuelta, eh, porque si no es como van ocurriendo otras cosas, ¿no? Entonces, en esto siempre se sugiere tener un o una confidente que es esa persona que de verdad te escucha activamente, que te escucha sin juicio, que te comprende, que no intenta darte soluciones o decirte relájate o vete de vacaciones o es que lo que pasa es que tú estás obsesionada y sí, nos obsesionamos. Quienes queremos ser mamá, no podemos no obsesionarnos con algo que para nosotros es trascendente, ¿no? Y respeto a aquellas personas que no lo viven así o que deciden no ser madre o padre, porque es tan legítimo como querer serlo, ¿no? E incluso el camino que se tome para poder serlo. Resumido, y pudiéramos seguir más en realmente cómo afecta todo esto, porque también cuando estás en reproducción asistida no es fácil. Hay fases como la fase de estimulación, donde, bueno, tienes que inyectar, tienes que ir a ecografías cada 2 o 3 días, eso implica pedir permisos o pedirte la baja, o sea, se incrementa, ¿no? El tema de las bajas con impacto también en lo que son las organizaciones. Y, y bueno, hoy en día, gracias a todas las personas que nos dedicamos a dar visibilidad a esto, sé que estamos apoyando mucho a que en más entornos y espacios privados y públicos podamos hablar de este tabú de una manera más abierta, ¿no? Entonces, esto ha cambiado mucho, Afortunadamente, como afortunadamente. comentábamos justo antes de empezar la entrevista, qué importante dar visibilidad a una realidad que no es nueva. Esto lleva existiendo desde hace mucho más tiempo, desde el que somos conscientes, gracias a voces como la tuya, que nos resaltan la importancia y cómo afecta la infertilidad a la mujer, a la pareja, a las personas que desean, ¿no? Cumplir ese sueño y que, bueno, pues es un instinto, ¿no? Al final no estamos hablando de un capricho, sino que biológicamente estamos preparados para reproducirnos, con lo cual no es algo que simplemente, bueno, pues hayamos decidido alegremente, pues es que me he encaprichado de ser madre, sino que existe una tendencia natural biológica a cumplir, ¿no? Con esa función. Bueno, se deja de ser una de las funciones que tenemos como seres vivos. Gabriela, además en tu caso, me llama mucho la atención cómo cuentas el proceso y cómo no solamente tú estás viviendo con esa nube gris que comentabas, sino además, encima, tu trabajo consiste en sostener, en apoyar, en inspirar y ayudar a otras personas. Entonces,
imagino que el reto es aún mayor, porque dentro de lo que cabe, si nombrabas, por ejemplo, aquella persona que trabaja en una empresa, que trabaja con otros compañeros, es complicado, pero si además tú eres la persona, ¿no?, que tienes que acompañar, que tienes que ayudar a otros, no basta simplemente con estar en un estado, bueno, voy a intentar que no se me note, no, al revés, tengo que seguir siendo esa energía, esa fuerza para otros. ¿De dónde se sacan ahí esas fuerzas, esas ganas? De la claridad y del sentir que uno tiene cuando de verdad quiere cumplir eso, ese pasar por ese proceso de estar embarazada, de parir, de dar el pecho, de educar. Y en esto quiero decirte que hay mucha idealización también respecto a lo que es la maternidad, la paternidad. Muchas decimos y nos enojamos, ¿no? ¿Por qué no me contaron todo esto? Y en eso, bueno, con cierto equilibrio, yo a las personas que acompaño se los digo muy claramente, ¿no? La maternidad es muy grande, muy apasionante y también, si me permites, utilizo el término de acojo apasionante, porque se pasa por mucho, ya tan solo partir desde la dificultad a cuando te quedas embarazada, los miedos que vives, porque algo salga mal, porque ese bebé venga con algún problema, que pase algo en el parto, son temas hasta mm, transgeneracionales, que ese es otro capítulo, pero que tiene mucha implicancia en esto. Y creo que es de entender y haber vivido en mis propias células eh, lo que implica el deseo de ser mamá. Yo cuando hablo con las chicas y les pregunto, ¿no? En una sesión inicial, el ¿para qué tú quieres ser mamá? No por qué, que también, sino ¿para qué quieres ser mamá? ¿Cuánto hace que lo buscas? ¿Qué has hecho hasta ahora? ¿Qué pasaría si cumples ese sueño de aquí a X tiempo, ¿no? ¿Cómo sería tu vida, tu pareja? Eh, Muchas veces me encuentro con que no se ha profundizado mucho en eso y es normal, a mí también me pasaba. Entonces, mi objetivo también es poder acompañarles en ese trabajo personal para que eso que decíamos hace un rato, ¿no? El que ellas puedan dar lo que se han dado a ellas mismas. Y en términos de lo que es gestión emocional, que no nos enseñan mucho, por no decir nada, ahora un poquito más, incluso en las escuelas, eh, es algo básico, porque además, si tú no estás bien, cuando viene la maternidad, es un cansancio acumulado, si la pareja no está bien, un hijito, una hijita no va a arreglar las cosas y lo más probable es que vaya a peor, porque los seres humanos somos muy complejos, ya en sí mismo, así individualmente, cuando nos juntamos dos, la cosa se multiplica y ya cuando llega un bebé y las dinámicas cambian y tu sentir y las hormonas y la familia, um, te encuentras en situaciones que en la vida habías imaginado y te las pueden contar, pero hasta que no las vives, ¿sabes esto que te dicen? Vete al cine, sal, duerme, tal. Yo de hecho a mí cuando me decían, pero mira que no vas a dormir, pero mira que, digo, llevo 9 años queriendo no dormir por ser mamá, quiero vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que la fuerza sale de ahí, de poder comprenderlas. Yo muchas veces me empiezan a contar y le digo, no me tienes que explicar mucho más, pero sí escucharlas con sus propias palabras para entender dónde está la persona. Y yo amo lo que hago, amo el acompañamiento terapéutico, para mí es un desafío, además, cuando profesiones de ayuda como estas, ¿no? Cuando trabajamos con personas, es una gran responsabilidad, o sea, implica una formación permanente, un trabajo personal importante,
Y bueno, nosotros también pasamos por momentos de crisis y hay como bueno, es más retador, pero también hay que aprender a darse esos espacios y comprender, porque no somos máquinas, y creo que desde la transparencia, la autenticidad, la valentía, ¿no? De decir, mira, yo pasé por ahí y te puedo comprender, eh, qué necesitas, nos vamos a dar las manos. Yo me comprometo mucho con las alumnas, hago un trabajo muy personalizado e individualizado, a pesar de que tengo espacios en que son grupales y eso es muy potente como comunidad, como tribu, ¿no? Es una medicina eso. Cuando tú te encuentras en un entorno donde muchas más mujeres, no importa de qué ciudad del mundo, lo viven de la misma manera, no importa el idioma que hablen, eh, esos estados emocionales son universales ante una problemática como esta, ¿no? Así que yo creo que desde la pasión y el amor que para mí merecen las personas y sobre todo, eh, es como un compromiso a que no traigamos hijitos por traer, porque de eso el mundo está lleno, sino que lo traigamos desde un lugar de mayor conciencia. Y que creo que eso es algo muy poderoso que podemos dejar en este mundo, ¿no? Totalmente, al final, bueno, pues vivimos en una sociedad, en un mundo donde parece que hay como una senda muy marcada, muy predefinida para, bueno, pues para la mayoría de nosotros. Y como tú bien has dicho, hay casos en los que, bien como madres o como futuras madres, futuros padres, no existe ese planteamiento de para qué quiero dar este paso, ¿no? Y como bien comentabas, al final eso es un reto a todos los niveles, a nivel individual, a nivel de pareja, a nivel de crecimiento, a nivel de desarrollo profesional, a nivel de tantas cosas, que lo que está claro es que muy probablemente la llegada de un bebé no arregle nada, sino que termine de poner patas arriba todo lo que ya era ciertamente inestable, ¿no? Al menos yo también comparto esa perspectiva desde mi rol de padre. Yo tengo tres hijos y bueno, pues he vivido la parte en la que no me habían contado muchas cosas que vas descubriendo por el camino, ¿no? Y ese reto constante de plantearte, ¿no? ¿Para qué haces las cosas? Y de esa conciencia, ¿no? Que le pones tú y que transmites tú también a todas esas mujeres, a todas esas parejas que buscan, ¿no? La llegada de un bebé, pero desde el para qué, desde el autoconocimiento, desde el cuestionamiento y desde el estoy realmente en el punto y con la intención puesta en lo que va a suponer esto. Yo quería preguntarte también, Gabriela, si en estas formaciones, en estos acompañamientos que haces, normalmente te encuentras con el apoyo de aquellas mujeres que tienen pareja o suelen ser ellas solas las que lo viven, incluso aunque tengan pareja, aunque sea un proceso, digamos, de dos, si acuden solas, es decir, se sienten también solas en esa parte de este proceso. Bueno, perdón, entendiendo que hoy en día el factor femenino, que siempre se ha mirado más, ¿no? La infertilidad en la mujer, hoy, esto ya no me acuerdo si lo dijimos al principio o durante la entrevista, pero eh, la prevalencia es un 50% en cada uno, ¿no? Por factor masculino y por factor femenino. Entonces, a mí llegan más mujeres. Es verdad que he tenido parejas que han estado súper involucradas, e incluso en las sesiones que hacemos grupales, ellos, hay, te recuerdo, como tres de ellos que estuvieron muy comprometidos. Te encuentras de todo, te encuentras de todo. Por lo general, tiene un rol más activo en la búsqueda la mujer. Muchos varones que acompañan y otros que se desentienden y solamente es como el martes a las 4 tenemos que ir a esta cita médica y se presenta, ¿no? Y eso, bueno, no es tan fácil porque uno lleva como mucho peso en eso y eso muchas veces mete ruido en la relación. Entonces, pero sí es hermoso cuando me he encontrado con varones
que de pronto me han escrito por Instagram y me dicen, Gaby, necesito ver la posibilidad de hablar porque no sé cómo acompañar a mi pareja. Acabamos de tener la segunda pérdida, la tercera pérdida y bueno, tiene que ver yo creo con el tipo de pareja que tengas, con cómo se establece este tema dentro de la pareja, si es tu primera pareja o no, si ya venía alguno de los dos con un hijo, cuál es el nivel de, qué tan alineados están en este deseo ambos, como para tirar ambos del carro, ¿no? Pero te diría que, o sea, es mucho más, y yo trabajo más con mujeres, aunque el espacio para los hombres está porque hay hombres que están muy comprometidos y que necesitan herramientas no solo para acompañar a la pareja, porque ya de por sí sufren porque esto no esté saliendo y sufren mucho por ver cómo su pareja está sufriendo y también recursos que les ayuden a ellos, ¿no? A qué hacer con lo que para ellos también esto está implicando. Claro, totalmente. De hecho, lo comentabas antes en cuanto a lo que es el acompañamiento, lo que es en cuanto a tener cerca o poder ayudar, ¿no? a una persona de nuestro entorno que pudiera estar pasando por un proceso de búsqueda de un bebé con esta situación de infertilidad. ¿Qué consejo, qué le dirías a esas personas, bien sea en un entorno empresarial, en un entorno de trabajo, en profesional, bien sea en un entorno familiar, de amigos, para que, bueno, pues sobre todo huir de esos consejos que muchas veces no ayudan nada, como son el decir, bueno, pues relájate, bueno, pues tranquilízate, bueno, pues ya vendrá, o intentar poner soluciones. ¿Qué más les dirías para que pudieran, bueno, pues acompañar de una mejor manera a la persona que está pasando por ese, mm, por ese proceso? Lo primero que diría es a la persona que lo está viviendo, sea hombre o mujer, eh, que lo que le va a salvar mucho en muchos términos es buscar ayuda y buscar ayuda especializada. Esto tenemos que entender que el impacto que tiene eh, se ha asemejado al shock de un diagnóstico oncológico, cuando te dan un diagnóstico de infertilidad. Porque lo primero que piensas es que no vas a ser madre nunca en la vida y ahí empieza todo este viaje, ¿no? Por un camino muy sinuoso, de mucha espina y pocos valles donde uno vea la luz. Entonces, lo primero es buscar ayuda. No te quedes solo o sola porque el tiempo fértil vale oro. Entonces, cada día que pasa hay una realidad más allá de lo que a nosotros nos gustaría y de lo que vemos de que tal famosa o tal persona consiguió ser mamá a los 49, a los 47 y, y vivir como en esa eh, idea así mágica, ¿no? Que tenemos ese pensamiento mágico de los seres humanos, es busca ayuda para cortar el camino, para ahorrar tiempo, sufrimiento, dinero y energía, ¿vale? Esto, de hecho, a mí me llegan muchas personas que han estado trabajando en otros espacios terapéuticos no especializados y es una inversión de 2, 3, 4 y más años donde no han sentido avances, donde han sentido la frustración de decir, jo, es que también me da rabia tener que explicarle en qué consiste una fecundación in vitro, ¿sabes? Como que no está, y ahí no es lo que necesitamos cuando estamos en esto, ¿no? Entonces, buscar ayuda te va a hacer llegar antes al objetivo de una manera mucho más equilibrada, con no tanto desgaste, y yo he llegado a ver parejas que se pierden por esto, que se rompen. Entonces, trabajos que se pierden. Entonces, eso si eres como la protagonista o el protagonista de esto, ¿no? Y luego, como familia, como sociedad, como a nivel profesional, tender puentes y abrir espacios de empatía, de comprensión, de mucho respeto a lo que se está viviendo, porque, no sé, en un ámbito laboral, por ejemplo, queremos que el talento de esa persona lo entregue desde su mejor versión
y no baje el rendimiento, y no tenga que tomarse una baja, y con todo el impacto que eso tiene, ¿no? En una empresa, en un entorno profesional. Muchas veces son grandes líderes de empresas y de organizaciones que viven esto, de equipos. Entonces, claro, el rendimiento empieza a bajar para todos, ¿no? Algo pasa y esto imperceptiblemente, pero en el clima está. Entonces, el consejo es ser muy amables con esto, tender esos puentes, no meter el dedo en el ojo, sino decir, ¿cómo te puedo ayudar? Estoy aquí, te conozco a tal persona, quieres que consultemos. Generar esos contextos donde de verdad hace que uno mismo no se pierda en esto y que pueda seguir viviendo con la mayor calidad de vida posible, que no ponga su vida en pausa, porque en esto se pone mucho la vida en pausa y esto mal gestionado, ahí como digo yo, por lo menos hasta que te llegue la menopausia, hay posibilidades de ser mamá desde distintos caminos. Uh, no siempre se está preparado para afrontar como me pasó a mí, ¿no? De pronto en la vida imaginé la reproducción no existía para mí, bueno, pues ahí estuvo y lo gestioné. Al final vivimos duelos todos los días a lo largo de nuestra vida y eso es lo que hace, ¿no? El tener esta resiliencia, pero teniendo recursos y herramientas, como decía antes, porque tu gestión emocional, seas madre o no seas madre, va a estar contigo hasta el último día de tu vida y nos acompaña desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, invertir en ti, en entenderte, en conocerte, en descubrir recursos que te van a facilitar la vida en cualquier entorno, para mí es darse esa prioridad y ponerlo ahí delante. No cuando lleves 5 tratamientos de reproducción asistida o 4 pérdidas gestacionales, aún buscándolo de manera natural, donde has invertido muchísimo dinero, muchísima energía, tú estás desgastada, no se te ocurrió cuidarte desde un lugar de terapéutico, donde tú puedas canalizar todo esto y que no se vuelva en contra, porque al final los niveles de cortisol que esto genera cuando estamos estresadas, tristes, adrenalina, noradrenalina, impacta en lo que son lo que es nuestra salud reproductiva. Entonces, tenemos que cuidar mucho eso y bueno, ese es un resumen de consejos. Qué bonito mensaje, además, cuidar nuestra gestión emocional, porque, como tú bien dices, nos va a acompañar toda la vida, independientemente de los retos, de los procesos, de las situaciones en las que nos vayamos encontrando en el futuro. Eso es algo que vamos a tener para siempre, así que pidamos ayuda, reconozcamos cuando alguien puede echarnos una mano y, sobre todo, ayuda especializada que pueda darnos las herramientas que no tenemos. Afortunadamente, tenemos la posibilidad de alcanzarlas, de conseguirlas a través de otros profesionales. Así que creo que es un mensaje muy potente y que es válido, además, en todos los ámbitos de nuestra vida, no solamente en el que estamos tratando hoy. Así que muchas gracias por sacarlo y por Realmente, plantearlo así. eso es. Tenemos que ser conscientes que esto es un problema de salud pública y esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud el 4 de abril de este año. Es un 17,5% la prevalencia que hay y se ha visto a nivel mundial que ya no depende de regiones o si son el nivel de ingresos, si es bajo, medio o alto. Ese 1 de cada 6 personas está en cualquier parte del mundo, te dediques a lo que te dediques y tengas la vida que tengas y el nivel económico que tengas. Esto no, la infertilidad no elige así, ¿no? Entonces, es importante, es importante. Ahora acabo de venir de dar una conferencia en el Congreso Mundial de Mujeres Líderes, que fue en Massachusetts, en la Universidad de Harvard, y este fue un tema que despertó, vamos, yo hice la prueba, o sea, les pregunté, levanta la mano en esta sala, que habían
cerca de 60, 70 personas, al menos ahí presencial, y no te miento, la mitad de la sala levantó la mano de conocer a alguien o que ha vivido. Recuerdo estar hablando y ver caras y lágrimas, y otra mujer que lloraba ahí. O sea, es un tema muy silenciado que yo estuve feliz cuando me acompañaron a esto, nunca me lo imaginé ni pensaba en un ambiente tan prestigioso a nivel mundial, pero me vine feliz, feliz de entender que no sé cuánta gente hay hablando de esto en el mundo hoy en día, pero hace mucha falta para que aprendamos, ¿no? Que no es tanto la cantidad de veces que nos caigamos, sino la fuerza que pongamos en levantarnos cada vez más rápido, ¿no? En sacudirnos, y eso fue lo que yo aprendí en este camino, que al final, bueno, termina dándote hijos porque el 90 y largo por ciento lo conseguimos si hacemos lo que está de nuestra parte. Y, y aparte de este camino, ¿no? Que yo muchas veces digo, amar la persona en la que te estás convirtiendo con esto, porque eso se va a volcar a tus hijos, y es que realmente, además de tener hijos, pasas por una transformación si realmente lo tienes bien canalizado, si no te quedas ahí con los miedos y tal, ¿no? Entonces, sí. Enhorabuena por esa participación en ese prestigioso congreso que has estado recientemente. Y mira, quería aprovechar a preguntarte, ya que era un congreso en el que, bueno, habéis participado mujeres líderes en distintos ámbitos, en el que tú has podido dar visibilidad a la infertilidad. ¿Qué dirías que en ese ambiente que has vivido, qué dirías que tienen en común estas mujeres líderes que han participado en el Congreso? ¿Has visto algún hilo conductor en las, bueno, forma de ser, la personalidad, algo que digas, mira, aquí se respira no sé qué? Sí, creo que todas estas líderes hemos creído en nosotras lo primero, con todo lo que cada una ha tenido que hacer, ¿no? Como proceso personal. Por eso para mí, yo creo que debería ser obligatorio ir a terapia. Tan solo, así como aquí en España está la ITV para los coches, yo siempre digo, tendremos que pasar por ahí porque es tanto, si no el potencial que desperdiciamos, no somos capaces de lo que eh, o sea, no tenemos, creo, la claridad de lo que realmente somos capaces de hacer. Y yo lo digo por mí, yo era una persona súper tímida, de baja autoestima y demás. O sea, y tú me dices, ir a dar una conferencia a Harvard y ni siquiera lo había llegado a soñar, ¿no? Y la vida te lo pone ahí, y lo digo desde la total humildad, porque yo soy una chica de pueblo, de campo, si quieres, que si me dices qué ha funcionado, bueno, también he visto en común ese factor de la curiosidad, del querer aportar, del querer estar al servicio, ¿no? De despertar conciencias. Habían casos, o sea, desde una médico ahí haciendo un doctorado de una investigación en Harvard, donde todos los días trabaja con gusanos, y nos vino a hablar de la humildad y de la cantidad de frustración que se puede, o sea, cómo abordar la frustración de cuando un experimento no sale, y ella sabe eso. Y aún en toda su trayectoria, si ella no da con el resultado de esta investigación que está buscando, ella nos ponía el ejemplo de otros investigadores, como el que hayan hecho algo que, aunque a ellos no les salió a los próximos, el impacto que ha tenido en la humanidad. Entonces, bueno, proyectos donde nos contaban de emprendedores jóvenes, una niña que produce bolsos ella misma con 12 años, que ha generado, no sé si eran $200,000 en, bueno, cosas que dices, o sea, era a cuál más maravillada. De hecho, te digo, yo fui la número 16 en hablar, y según iban pasando, ya no parabas de tomar nota. Yo hubo con dos eh, conferencias que lloré literal,
porque te tocaban a un nivel tan profundo de lo que para ti implica el liderazgo, de lo que está haciendo tu autoliderazgo en la vida, en tu vida familiar, que fue impresionante. Entonces, sí, como factores en común eso, el creer en ti. Yo creo que toda persona aquí, y si nos estás escuchando y dices, sí, pero yo no, ¿por qué voy a hacer? Porque poniéndote en los lugares correctos, con las personas indicadas y haciendo tu parte, sueña, porque la mayoría de tus sueños se pueden hacer realidad, pero tienes que creer en ti y trabajar para ello, incansablemente. Esto es, o sea, horas y horas y horas y horas, y tú lo sabes, tú también eres empresario y esto no es así. Y cuando hemos empezado un emprendimiento, mucha gente se queda en el camino. Yo pensé que iba a ser una de ellas, hasta que pasas ese punto de inflexión y dices, bueno, ya voy por allí, ¿no? Pero no es fácil. A veces también afrontar tu éxito, mantenerlo y responder con la mayor coherencia y congruencia a lo que está haciendo tu mensaje y tu misión, ¿no? De lo que tú estás aportando. Entonces, eh, y seguramente muchas cosas más que todavía estoy procesando, o sea, todavía tengo esta voz del cansancio, el viaje, el jet lag, porque hace 2 días que he llegado, y la emoción también de conocer a tantas mujeres líderes. Ahora me han invitado a ser miembro honorífico del Women Economic Forum. Ahora en noviembre se da en Venezuela. Eh, bueno, es increíble el poder de todas estas mujeres juntas, de ahora para allá, ahora nos invitan a no sé qué, la otra que está dando unos premios de no sé cuándo, y dices, pero, ¿no? Bueno, yo porque Wow. trabajo muy desde casa y paso mucho tiempo sola, aunque tengo un equipo y demás, y mis alumnas y tal, pero, jolín, salir al mundo, otro país, ¿no? Y aunque, bueno, siempre que uno viaja, al final te trae muchas experiencias, pero esta era una situación muy especial, ¿no? En el sentido el entorno, lo que implicaba, eh, bueno, afrontar y superar también el estrés de, digo que sí, a dar una conferencia en Harvard, ¿y esto cómo es? ¿Cómo? Y ha sido muy bonito el proceso, entonces, creo que creer en uno mismo y hacer lo que sea necesario para poder lograr creer en ti es algo que te va a abrir las puertas a todo el mundo. Vas a hacer un networking a nivel personal y profesional que, bueno, lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Aunque yo siempre digo bueno, como amante del comportamiento humano, yo puedo hablar hasta con las paredes, ¿no? O sea, me gusta mucho observar y descubrir y entonces, bueno, para mí es apasionante, entiendo que para otras personas, ¿no? Para mí también lo es, entonces no puedo hacer otra cosa que compartir esa visión contigo y bueno, celebrar también y felicitarte por esos éxitos que están llegando y que seguro que continuarán llegando, porque como tú bien dices, cuando crees realmente en ti mismo, cuando crees en un sueño, en la capacidad que tenemos como seres humanos de inspirar, de impactar sobre otras personas, sucede la magia, ¿no? Así que enhorabuena, de verdad, bueno, por estar creando esos contextos en los que te mueves y desde donde estás generando todo este movimiento de concienciación y de, bueno, de visibilidad también, ¿no? Muchas Em, gracias. Gabriela, un poco por ir cerrando la entrevista a todos los invitados que pasan por el podcast, me gusta lanzarles una propuesta y es que a su vez sugieran a una persona que les gustaría o que creen que pueden aportar en el contexto del liderazgo, de la gestión de equipos, para que bueno, yo me pueda poner en contacto con esa persona que tú me sugieras, que a ti se te ocurra que puede venir aquí a contarnos su historia de liderazgo y de esa forma inspirar a otras personas. ¿Se te ocurre alguien a quien podríamos invitar a que viniera con nosotros? Claro que sí. Bueno, desde las 40 que hemos ido en este congreso, cuenta con ellas, que te hago el contacto. Eh, para mí, cuando lo ibas diciendo, me acuerdo de un líder que yo tuve, bueno, somos muy amigos él y su esposa,
Ellos tienen una empresa de formación en habilidades directivas con las que, bueno, yo trabajé y por eso fue que los conocí. Él es Gonzalo Martínez de Miguel y ella es Irene Gómez. Él es un experto en liderazgo, ha escrito libros y demás, hablando de liderazgo esencial, y ella es una mujer excepcional, eh, maravillosa, mamá de 4 hijos, bueno, es mi mejor amiga, ella fue mi confidente en todo esto de mi trayectoria en la búsqueda de ser mamá, o sea, cuando mi esposo no podía ir al médico, ella venía conmigo, y son dos personas que yo aprecio, admiro, honro y estoy agradecida de tenerlos en mi vida, así que si te sirve. Perfecto, será un verdadero placer ponerme en contacto con ellos de tu parte e invitarles a contarnos también aquí su historia y todo lo que puedan aportarnos, si quieren aportarnos acerca de su visión y su implementación del liderazgo. ¿Qué pregunta te gustaría que les lanzara cuando, si, bueno, deciden venir al programa? Algo que digas, oye, alguna pregunta que a lo mejor incluso no se te ha ocurrido hacer en un contexto privado, pero que podamos lanzarles desde aquí. Pues mira, le haría muchísimas preguntas porque yo soy doña pregunta, pero por eso me cuesta elegir una, ¿no? Pero les preguntaría qué es para ellos lo esencial para que en cada persona eh, se habilite el espacio más gentil y que cada uno saque su liderazgo eh, personal, profesional, relacional, y cuáles son esos valores, ¿no? Que consideran fundamentales para poder cultivar y mantener ese liderazgo como personas, como parejas, como padres, como amigos, como líderes de equipos, líderes sociales y demás. Wow, pues ahí queda. Muchísimas gracias y tomo nota para ello. Por Genial. último, Gabriela, un último mensaje que te gustaría lanzar si quieres aprovechar y sobre todo para aquellas personas que o bien sientan que les puedes ayudar, bien a ellos directamente, bien a alguna persona que conoces, que conozcan, que estén pasando por un proceso de infertilidad, por una situación de incertidumbre, por una situación de necesito ayuda, necesito herramientas, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, ahora estamos desarrollando la página web, pero si no, a través de Instagram o de LinkedIn. En Instagram estoy como gabrielacontreras.terapeuta y ahí en el link de la bio hay más información, entrevistas y demás. Y me pueden mandar un mensaje privado que normalmente respondo yo. Y el mensaje es como, no pierdas ni un minuto sintiéndote mal, triste, tú o cualquier persona que conoces, que conozcas que está en esto, o incluso fuera de la infertilidad, que yo también acompaño a personas que están fuera de esto, pero concretamente con este sueño de ser mamá, porque he visto en muchos casos que no es a la persona directa, pero alguien le pone en contacto y es tan bonito ver el proceso y cuando te llaman y te dicen y te mandan la foto con su bebé recién nacido. Entonces, podemos impactar con un gesto que te parece eh, pequeño. Muchas veces en esto, fíjate Jorge, que dicen, bueno, pero es tan delicado que yo no sé cómo decirle y demás. Y tú dile, mira, díselo así. O sea, sé que estás en esto, si me permite, simplemente te quiero dar esta información, he conocido a esta persona que hace esto, eh, y puede ser conmigo o con cualquier otra persona. Sí, les sugiero que si es en un tema para trabajar la fertilidad, eh, que sea una persona especializada en eso, si ha tenido la vivencia muchísimo mejor y si tiene la evidencia de haberlo conseguido, perdón, y conocido mejor. Esa es la persona, porque eso va a hacer ahorrar mucho tiempo. Y, y ahí será bonito porque no seré yo la única que aquí da voz a esto y vas a permitir junto a mí, y si esa persona se da la oportunidad de que más bebés vengan a este mundo, esos bebés que han sido tan deseados,
y qué mejor a través de un trabajo personal de transformación para dar lo mejor para esas personitas y su futuro. A veces no somos conscientes de que es un acto donde un óvulo y un espermatozoides generan algo que va a estar en este mundo 80, 90 años. Entonces, ese punto de inicio es donde vuelca lo mejor de ti ahí, porque luego queda toda una vida para acompañar, donde el impacto es importante, depende de donde tú estés colocado. Estupendo. Muchísimas gracias. Qué bonito y qué mensaje tan potente. Así que creo que se puede decir más alto, pero no más claro. Muchas gracias, Gabriela, por tu Un compartir, placer. por estar aquí hoy, por transmitir y por dar visibilidad a que, bueno, pues hay muchas más opciones de las que parece y que gente como tú permite que las vidas de muchas otras personas mejoren. Así que gracias. Un placer, Jorge. Gracias por este espacio y que si alguien está a punto de tirar la toalla, no la tire antes de que se regale una conversación. Aquí una servidora abierta a recibirlo. Y gracias por este espacio y por generar esto, ¿no? Que gracias a personas como tú, estoy segura que vamos a llegar a muchísima gente que nos escucha a nivel mundial y vamos a permitir que cosas maravillosas pasen. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ti, un placer. Hasta pronto. Chao, chao. Te pronto.